Las crías gemelas del emperador Thaddeus Rax gemían durante el ciclo nocturno artificial. Sus agudos gritos resonaban en los cavernosos aposentos imperiales a bordo del Dominio Celestial, nave insignia de la flota signariana. Era la 47ª noche consecutiva de angustia, y la paciencia del emperador se agotaba más que la atmósfera de la luna más pequeña de Próxima Centauri. «Hagan que se detengan», ordenó, mientras su piel carmesí se tiñeba de un borgoña más intenso mientras se masajeaba las sienes. Los pequeños cuernos cristalinos que sobresalían de su frente reflejaban la tenue luz, proyectando diminutos arcoíris sobre los ornamentados paneles de la pared. La cuidadora imperial principal, Palendast, hizo una profunda reverencia. Sus delgadas extremidades temblaban ligeramente. Su magnificencia imperial. Hemos intentado todas las técnicas de consuelo en los 14 cuadrantes. Las crías se resisten a todo consuelo. El emperador Rex paseaba de un lado a otro de su aposento privado. Sus ropas ceremoniales susurraban contra el suelo pulido. Los dragoncitos gemelos habían sido un regalo de los embajadores de Serpentis Major. Una ofrenda de paz para sellar la recién establecida alianza entre sus imperios. Las diminutas criaturas eran extremadamente raras, inmensamente valiosas, como el emperador estaba descubriendo, imposibles de calmar. Desde el fallecimiento de su guardián biológico, han rechazado alimentarse de todo excepto del aparato de alimentación automático, continuó Polland Dast, con sus múltiples ojos parpadeando nerviosamente. Los veterinarios reales sugieren que están experimentando angustia por la separación. El emperador dejó de pasearse. Su madre murió. Sí, su magnificencia. La información estaba en el 17º apéndice de los documentos del tratado. El guardián pereció durante una tormenta iónica poco después de su eclosión. El Consejo Sepentiano creía que las crías se adaptarían mejor a su cuidado que a un nuevo guardián de su propia especie. Los hombros del emperador Rex se hundieron ligeramente, un gesto de vulnerabilidad que solo permitiría en sus aposentos privados. Entendía la pérdida demasiado bien. Tan solo 3 ciclos lunares antes, su propia compañera, la emperatriz Lumen, había sucumbido a una rara enfermedad degenerativa que desconcertó a las mentes médicas más brillantes del imperio. Su ausencia dejó un vacío que la inmensidad de sus aposentos imperiales no hizo más que acentuar. «Tráiganme a los mejores cuidadores del imperio», ordenó. «Especialistas de todos los mundos aliados. Alguien debe saber cómo consolar a estas criaturas». Durante las semanas siguientes, llegaron especialistas de toda la galaxia. Conductistas reptilianos de Draanis Prime, enfermeras empáticas de los gigantes gaseosos del sistema boreal, incluso un susurrador telepático de niños de las zonas prohibidas de Tayax Minor, introducidos clandestinamente a bordo con un gran gasto y mayor riesgo. Ninguno tuvo éxito. Los dragoncitos continuaron su lamento nocturno, sus cuerpos escamosos temblando de angustia, sus ojos luminiscentes abiertos con lo que el emperador reconocía cada vez más como dolor. Cada noche se encontraba de pie en el umbral de la guardería imperial, observando a otro especialista fracasar en su intento de consolar a las diminutas criaturas. Con cada día que pasaba, su propio dolor se mezclaba con una creciente sensación de impotencia. Su imperio abarcaba 47 sistemas estelares. Su palabra era ley para miles de millones de seres sintientes. Sin embargo, no pudo traer paz a 2 pequeñas criaturas huérfanas a su cuidado. El dominio celestial continuó su majestuoso viaje a través de las estrellas. Actualmente se acerca al sistema terrorista para una misión diplomática de poca trascendencia. El emperador Rex casi canceló la misión, reacio a someter a su personal a los continuos disturbios nocturnos, pero sus asesores insistieron. La alianza con los terranos, aunque menor, era necesaria para estabilizar ese sector del espacio. Fue en vísperas de su llegada a la Tierra que ella entró en sus vidas. La mujer humana no era nada destacable a primera vista, pequeña para los estándares tanto de su especie como de los emperadores. Vestía el uniforme gris estándar del personal de servicio,
con un ribete azul que indicaba su asignación a tareas domésticas en lugar de técnicas. Llevaba el cabello recogido con un estilo sencillo, y se comportaba con la cuidadosa deferencia que se espera de alguien en su posición. Su magnificencia imperial en el gran chambelán Borex, de voz resonante a través de su cavidad torácica translúcida. Como se solicitó, hemos adquirido personal doméstico adicional del sistema terrorista para prepararnos para la delegación diplomática. Esta es altamente recomendada para la administración del hogar y las tareas de cuidado. El emperador apenas la miró. Otro rostro, otro ser que correteaba por sus aposentos, manteniendo la apariencia de lujo imperial, evitando el contacto visual. De acuerdo, dijo con desdén. Muéstrale los protocolos y asígnale sus funciones. Me llamo Sophia Blackwell, dijo la humana, con una voz tranquila e inesperadamente melodiosa para sus 4 canales auditivos. Es un honor servir en su casa, Emperador Rex. Asintió distraídamente, pensando ya en la pila de comunicados diplomáticos que esperaban su atención, y en los inevitables gritos que comenzarían una vez que la iluminación de la nave se atenuara a los niveles del ciclo nocturno. Sophia se adaptó a la rutina de la casa imperial con silenciosa eficiencia. A diferencia de muchos otros miembros del personal, que se movían con la energía nerviosa de las presas en territorio depredador, ella trabajaba con serena confianza. Aprendió los complejos protocolos para el mantenimiento de los aposentos del emperador, memorizó las especificaciones ambientales precisas de cada habitación y se adaptó rápidamente a las diversas necesidades dietéticas de las distintas especies que servían en el séquito imperial. Es excepcionalmente adecuada, observó el gran chambelán Borex al tercer día, con su piel transparente brillando con una leve aprobación. El emperador gruñó, sin comprometerse. Apenas había notado a la mujer humana, salvo para observar que no temblaba en su presencia como muchos otros. Apreciaba su competencia, pero estaba demasiado preocupado por la crisis de los dragoncitos como para prestarle mucha atención a un nuevo miembro del personal doméstico. Esa noche, cuando la iluminación del barco se atenuó para simular el crepúsculo, comenzó el familiar lamento. El emperador Rex hizo una mueca, dejando a un lado las revisiones del tratado que había estado revisando. El sonido atravesó la insonorización de su estudio privado. Las llamadas de socorro del dragón evolucionaron específicamente para ser imposibles de ignorar. Se levantó de su escritorio e hizo su viaje habitual a la guardería, atraído por una mezcla de responsabilidad y su propio dolor no resuelto. De pie en la puerta, observó a otro especialista. Un reconocido experto en crianza de las colonias acuáticas de Europa, que no lograba calmar a las crías. El especialista europeo, Docent Babels, generaba un zumbido armónico que supuestamente reproducía la resonancia de la respiración de un guardián serpiente. Los dragoncitos solo gemían. Más fuerte, sus cuerpos escamosos rígidos por la angustia. Pequeñas garras aferrándose a la nada. Quizás una frecuencia diferente, sugirió Docent Babels, ajustando las vibraciones que emanaban de su aparato especializado. La emperatriz suspiró, un gesto muy humano que él había adoptado tras sus visitas diplomáticas a la Tierra. Estaba a punto de darse la vuelta cuando un movimiento en el pasillo le llamó la atención. Sophia estaba cerca, con una pila de sábanas recién lavadas en los brazos. Observaba la escena en la guardería con una expresión que el emperador no pudo descifrar. No el miedo ni la compasión incómoda habituales que estaba acostumbrado a ver. Algo diferente. ¿Tienes algo que decir, humano?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con la dirección directa. Ella dudó, luego colocó cuidadosamente las sábanas en un mueble de almacenamiento cercano. ¿Puedo hablar libremente, su magnificencia? Él hizo un gesto de permiso, curioso a pesar de su agotamiento. Los especialistas están tratando de reemplazar lo que las crías han perdido, dijo. Pero algunas pérdidas no se pueden reemplazar. A veces lo que se necesita no es una réplica perfecta de lo que se ha ido, sino simplemente conexión. Emperador Rex frunció el ceño. Explíquele, ¿puedo?
Señaló la puerta de la habitación de los niños. Intrigado, se hizo a un lado. Docent Bubbles levantó la vista sorprendida al ver entrar a la humana, visiblemente molesta por la interrupción. Este no es momento para tareas domésticas, empezó la especialista europea, con la piel translúcida enrojecida por la irritación. Déjala intentarlo, dijo el emperador, sorprendiendo a todos, incluido a sí mismo. Sofía se acercó al recinto elevado donde los dragoncitos se acurrucaban, con sus cuerpos escamosos vibrando de angustia. En lugar de alcanzarlos de inmediato, simplemente se sentó en el suelo junto a su hábitat, lo suficientemente cerca como para estar presente, pero no tan cerca como para amenazarlos. Durante varios minutos no hizo nada más que permanecer sentada en silencio. Los dragoncitos continuaron gimiendo, aunque quizás con algo menos de intensidad. Entonces, suavemente, comenzó a tararear. No los armónicos científicamente calibrados de la especialista europea, sino una simple melodía terrana. Lo que el emperador aprendería más tarde sería una canción de cuna de su infancia. Los dragoncitos se detuvieron momentáneamente en sus lamentos, con sus ojos brillantes fijos en esta nueva presencia. Sofía continuó tarareando, extendiendo lentamente la mano con la palma hacia arriba en el borde de su recinto. No responderán al contacto desconocido. Las burbujas de Docent advirtieron que su especie requiere patrones específicos de reconocimiento de feromonas. El dragón más cercano estiró su largo cuello hacia la mano de Sofía, con las fosas nasales dilatadas. El emperador contuvo la respiración. Tras un momento de tensión, la diminuta criatura emitió un gorjeo que sonó casi como una pregunta. Sofía continuó tarareando, sin mover la mano, permitiendo que el dragón investigara a su propio ritmo. Finalmente, la pequeña criatura golpeó su cabeza contra la palma de su mano, un gesto tan parecido al de un gato terrestre que el emperador casi rió a carcajadas. El segundo dragón, aparentemente reacio a ser superado, se abalanzó sobre su hermano para investigar a esta nueva persona. Pronto, ambas criaturas piaban suavemente, sus cuerpos relajándose de su estado previo de rigidez. Con un movimiento tan gradual que era casi imperceptible, Sofía cambió de posición hasta sentarse en el borde del recinto. Los dragones la siguieron, subiéndose a su regazo con sorprendente anhelo. Continuó tarareando, acariciando suavemente sus espaldas escamosas con un toque que no era ni demasiado firme ni demasiado vacilante. El emperador Rex observó con asombro cómo las criaturas que habían rechazado a los mejores especialistas de la galaxia se acurrucaban contra esta mujer humana común y corriente, sus gritos de socorro desvaneciéndose en gorjeos de satisfacción. ¿Cómo lo haces?, preguntó en voz baja. Sofía alzó la vista con expresión seria. Están de luto por tu magnificencia. No necesitan a nadie que reemplace a su madre. Necesitan a alguien que reconozca su pérdida y que aún les ofrezca consuelo. ¿Y sabes cómo? Una sombra se apoderó de su rostro. He experimentado la pérdida. La reconozco en otros. El emperador sintió una extraña opresión en el pecho, una respuesta fisiológica que su especie experimentaba en momentos de gran importancia emocional. Observó con más atención cómo Sofía recogía con cuidado a los dragoncitos, ahora somnolientos, en sus brazos y se ponía de pie. Necesitan calor, constancia y paciencia, dijo. Con tu permiso, podría quedarme con ellos esta noche. Ayudarlos a establecer un nuevo ritmo. Hazlo, ordenó, aunque su tono carecía de la habitual autoridad imperial. Esa noche, por primera vez desde su llegada, los dragoncitos durmieron plácidamente. El emperador, al pasar junto a la guardería en la medianoche artificial de la nave, se detuvo en el umbral. Bajo el tenue resplandor bioluminiscente de las luces nocturnas del hábitat, vio a Sofía tumbada junto al recinto, con una mano extendida dentro, donde los dragoncitos se acurrucaban contra ella, sus cuerpos escamosos subiendo y bajando al ritmo constante de un sueño tranquilo. La visión despertó algo en su interior, un recuerdo inminente de su propia compañera y los momentos de tranquilidad que habían compartido antes de su enfermedad,
la dulce compañía que había significado más que todas las ceremonias imperiales y los triunfos diplomáticos. Se quedó observando hasta que su equipo de seguridad, programado para monitorear su paradero, envió una discreta consulta a su dispositivo de comunicación personal. Solo entonces se retiró, regresando a sus aposentos vacíos con una extraña sensación de posibilidad. El patrón se estableció durante las noches siguientes. Sofía completaría sus tareas habituales y luego pasaría la noche con los dragoncitos, ayudándolos a conciliar el sueño. Las criaturas también se calmaban notablemente durante el día. Sus escamas adquirían un brillo más saludable y su apetito mejoraba. «¿Qué haces exactamente con ellos?», preguntó el emperador la quinta noche, tras sentirse atraído de nuevo por la puerta de la guardería. Sofía levantó la vista de donde estaba sentada. Ambos dragoncitos se acurrucaban en su regazo mientras les leía en una tableta de datos terrana. «Solo estoy presente con ellos, su magnificencia. Necesitan constancia y conexión». Pero los especialistas tenían horarios y protocolos de interacción. Con respeto a su magnificencia, el dolor no responde bien a los protocolos, dudó, y luego añadió, la soledad tampoco. Él la miró fijamente, impresionado por su franqueza. La mayoría de los seres jamás se atreverían a hablar con tanta claridad al emperador del dominio signariano. «Eres inusual para ser miembro del personal doméstico». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Antes de venir aquí, trabajé como consejera de duelo en la Tierra, ayudando a personas, humanos, a afrontar la pérdida. Entonces, ¿por qué estás aquí, doblando sábanas y atendiendo a dragoncitos?». Miró a las criaturas en su regazo, acariciando suavemente el punto sensible entre los brotes vestigiales de sus alas. «A veces es necesario un cambio de perspectiva. Mi esposo era xenobiólogo. Tras morir en una expedición de investigación al cinturón Kuiper, la Tierra se sentía demasiado pequeña, demasiado llena de recuerdos. El emperador entró en la habitación y se sentó frente a ella. Una acción sin precedentes que habría impactado a sus consejeros de protocolo real. «Tu pareja murió», dijo simplemente. «Sí, hace 3 años, la mía también». Pasaron 3 ciclos lunares. Los ojos de Sofía se encontraron con los suyos, y por un instante hubo una conexión que trascendió especies, rangos y las enormes diferencias en sus vidas. Simplemente 2 seres que comprendían un dolor idéntico. «Siento tu pérdida, tu magnificencia», dijo ella en voz baja. Él inclinó la cabeza, aceptando su compasión con inesperada gratitud. Los dragoncitos también perdieron a su guardián. Quizás por eso, señaló a las criaturas satisfechas en su regazo. «El dolor reconoce el dolor», asintió ella. «Pero también la sanación». Uno de los dragoncitos se querupó, estirando una extremidad alada antes de volver a dormirse. El emperador observaba, fascinado por la confianza de la criatura en esta mujer humana. «¿Podrías hablarme de tu compañera?», preguntó de repente, sorprendiéndose con la petición. Y así, en la quietud de la guardería imperial, con 2 dragoncitos dormidos entre ellos, el emperador de 47 sistemas estelares escuchó a una mujer humana hablar de un hombre llamado Thomas, que había amado las estrellas, coleccionado instrumentos astronómicos antiguos y hecho terribles pero entusiastas intentos de cocinar platos de todas las regiones de la Tierra. A su vez, al principio con vacilación y luego con creciente soltura, el emperador Rex habló de Lumen, de su brillante mente estratégica, de su pasión por la antigua poesía signariana, de su secreta afición por las coloridas criaturas Aven que habían conocido en una misión diplomática a un mundo selvático cuyo nombre ya no recordaba. El ciclo nocturno artificial de la nave estaba casi completo cuando finalmente guardaron silencio, ambos algo sorprendidos por la inesperada intimidad de su conversación. «Debería devolver a estos pequeños a su hábitat», dijo Sofía finalmente, con suavidad, levantando a los dragoncitos dormidos. El emperador se levantó, extrañamente reacio a que la interacción terminara. «Tienes una habilidad notable, Sofía Blackwell».
Estas criaturas han respondido a ti de una forma que no lo han hecho con ningún especialista del imperio. A veces, los enfoques más simples son los más efectivos, dijo, acomodando con cuidado a los dragoncitos en su recinto. No necesitan soluciones complicadas. Solo necesitan sentirse seguros mientras se adaptan a su nueva realidad. La observó mientras cubría los diminutos cuerpos con un paño especial para calentarlos. ¿Eso fue lo que hiciste? Encontré la manera de sentirme segura en una nueva realidad. Sus manos se detuvieron por un momento. Lo intento, dijo finalmente. Venir aquí, cambiarlo todo, era parte de ese intento. El emperador asintió, comprendiendo perfectamente. Entonces veremos si el dominio celestial puede proporcionarte lo que buscas. La rutina continuó mientras la nave insignia imperial completaba su misión diplomática a la Tierra y comenzaba su viaje a los sistemas exteriores. Los dragoncitos prosperaron bajo el cuidado de Sofía, creciendo notablemente, sus alas vestigiales comenzaron a desplegarse, sus vocalizaciones se volvieron más variadas y complejas. El emperador Rex se sentía cada vez más atraído por la guardería, programando sus visitas para que coincidieran con las sesiones nocturnas de Sofía con las criaturas. Sus conversaciones abarcaban una amplia gama de temas, desde las prácticas culturales comparativas de su especie hasta los extraños paralelismos en sus tradiciones musicales, desde los desafíos de las relaciones diplomáticas con el notoriamente espinoso conclave arcturiano hasta las divertidas anécdotas de Sofía sobre su breve trabajo en un establecimiento terrestre llamado Café de Gatos. Yo, los felinos y tus dragoncitos compartimos muchas características, explicó una noche, mostrando cómo las criaturas se arqueaban ante su tacto, tal como describió a los gatos terrestres. Independientes pero cariñosos a su manera. No son precisamente mis dragoncitos, señaló el emperador. Responden mucho más fácilmente a ti que a mí. Eso se debe a que todavía te acercas a ellos como emperador en lugar de como cuidador, dijo, y de inmediato pareció avergonzada por su franqueza. Me disculpo por hablar fuera de lugar de tu magnificencia. En lugar de ofenderse, se sintió intrigado. Muéstrame, ordenó con suavidad. Pero bajo la guía de Sofía, el emperador del dominio signariano se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de la guardería, sosteniendo bocados de las golosinas favoritas del dragón, aprendiendo a reconocer los diferentes chirridos que indicaban hambre, alegría o deseo de atención. Los grandes consejeros se escandalizaron al descubrir estas interacciones poco ortodoxas, pero el emperador Rex desestimó sus preocupaciones con un decreto imperial que establecía que su tiempo con los dragoncitos debía considerarse entrenamiento diplomático esencial, ya que las criaturas eran técnicamente representantes embajadores de la Alianza Serpentina. Se están volviendo bastante hábiles con ellos, observó Sofía una noche después de que el emperador lograra convencer al tímido dragoncito para que desplegara completamente sus alas por primera vez. Ahora confían en ustedes. Tuvieron un excelente instructor en el arte de la confianza, respondió, observando cómo las criaturas trepaban juguetonamente por la estructura de enriquecimiento especializada que se había instalado en su hábitat ampliado. Sofía sonrió, pero había un atisbo de tristeza en su expresión. El embajador serpentano estará complacido con su progreso cuando los presenten en la próxima cumbre. El emperador se quedó quieto. Parece preocupado por esta perspectiva. Dudó. Han llegado a sentir que les he cogido cariño, eso es todo. Pero entiendo que tienen un importante papel diplomático que desempeñar. Como todos nosotros, dijo el emperador, consciente de repente de las limitaciones de su posición de una forma que nunca antes le había preocupado. Por un momento, guardaron silencio, observando a los dragoncitos perseguirse entre sí por el elaborado sistema de túneles del hábitat. Dime, dijo finalmente, en tu tierra, ¿qué pasaría en esta situación si no fuéramos un emperador y un miembro del personal doméstico, sino simplemente seres que hubiéramos encontrado una conexión inesperada? Sofía levantó la vista, con la sorpresa evidente en su expresión en una historia humana. Supongo que ambos podrían reconocer sus sentimientos,
Tal vez explorar si podría haber más entre ellos de lo que sus roles actuales permiten, y si uno de ellos gobernara un imperio interestelar con protocolos rígidos para la selección de pareja. Las historias terrestres están llenas de personajes que desafían los protocolos cuando algo realmente importa, dijo en voz baja. El emperador extendió la mano, su mano de 4 dedos flotando cerca de la de ella en un gesto que su especie usaba para solicitar permiso para contactar. Tras un momento de vacilación, Sofía colocó su mano de 5 dedos sobre la de él. Las diferencias físicas entre ellos se volvieron repentinamente insignificantes comparadas con las similitudes en lo que habían experimentado, lo que habían perdido y lo que aún podrían encontrar. Quizás dijo que era hora de que los protocolos signarianos evolucionaran. Los preparativos para la cumbre de la Concordia Galáctica consumieron la nave insignia imperial en un frenesí de actividad. Asistirían delegaciones de 23 sistemas estelares, incluyendo a los embajadores serpentanos que habían obsequiado a los Dragonlings. La trascendencia diplomática era enorme y brindó la oportunidad perfecta para que el emperador Rex anunciara ciertos cambios progresivos en los protocolos imperiales. ¿Deseas que? El primer ministro Quantumist, con sus apéndices faciales retorciéndose de agitación. Elevar a una trabajadora doméstica humana a consorte real oficial. El Alto Consejo jamás aprobará algo tan inaudito. El Alto Consejo sirve a mi antojo. Le recordó el emperador, mientras su piel carmesí se oscurecía con determinación. Y ella no es simplemente una trabajadora doméstica. Es el ser que trajo sanación a esta casa imperial cuando todos tus especialistas fallaron. El gran chambelán Borex, siempre pragmático, se aclaró la garganta translúcida. Quizás podríamos enmarcarlo como una alianza estratégica con el sistema terrano. Sus recursos son modestos, pero su innovación es incomparable. Y la mujer ha demostrado una notable capacidad de adaptación. El emperador lo miró fijamente con severidad. No reducirás esto a un cálculo político. Sophia Blackwell será reconocida como mi compañera elegida por quien es y por lo que ha aportado a mi vida, a la de todos nosotros. Señaló a los dragoncitos, que se divertían en una sesión especial de ejercicios bajo la atenta mirada de su cuidador humano. Los consejeros imperiales intercambiaron miradas, reconociendo el tono que indicaba que su soberana no se dejaría disuadir. Habrá oposición, advirtió el primer ministro Quantum. Tradicionalistas dentro del imperio, potencias rivales que podrían ver esto como una debilidad. Que se opongan, dijo el emperador con firmeza. He comandado flotas de batalla y negociado tratados de paz que transformaron las fronteras galácticas. Sin duda, puedo manejar la política de seguir mi propio corazón. La cumbre se acercaba cada vez más rápido. Los dragoncitos, que ahora casi doblaban su tamaño original y comenzaban a emitir ocasionalmente el aliento de plasma que algún día se convertiría en su temible llama, se preparaban para su presentación formal ante la delegación serpentana. Mientras tanto, Sofía había sido trasladada oficialmente a unas habitaciones especiales junto a la residencia imperial para facilitar el cuidado continuo de los dragoncitos, pero cada vez más porque ni ella ni el emperador deseaban separarse. Su relación había progresado con la cuidadosa deliberación de 2 seres que habían conocido la pérdida y comprendían la preciada naturaleza de una nueva conexión. Aprendieron las costumbres, las comidas favoritas y las referencias culturales que moldearon sus visiones del mundo. Él la introdujo al antiguo arte signariano de la escultura cristalina. Ella le enseñó a apreciar la extraña bebida terrícola llamada chocolate caliente. Los serpentianos llegarán mañana, dijo Sofía una noche mientras observaban a los dragoncitos realizar maniobras aéreas cada vez más complejas en su hábitat expandido. ¿Cómo crees que reaccionarán a los cambios que propones?, pensó el emperador. Las serpientes valoran la adaptabilidad por encima de todo. Así es como su civilización sobrevivió a la supernova que destruyó su mundo natal. Creo que comprenderán el valor de evolucionar más allá de las tradiciones rígidas. Y si no lo hacen, le tomó la mano, un gesto que ahora les resultaba familiar y reconfortante.
Entonces nos adaptaremos como lo hemos hecho desde que entraste en la guardería y nos mostraste una mejor manera de conectar. El día de la llegada de los serpentanos amaneció con la precisión artificial de los sistemas ambientales de la nave insignia. Los dragones, percibiendo la importancia de la ocasión, se mantuvieron inusualmente tranquilos durante su alimentación matutina, observando atentamente cómo Sofía preparaba sus arneses especiales de presentación. Elegantes piezas de ligero mitil y cristal luminiscente que mostrarían su saludable desarrollo sin restringir sus movimientos. «Lo has hecho magníficamente con ellos», dijo el emperador al entrar en la guardería con su atuendo formal. El carmesí de su piel se complementaba con túnicas de un índigo profundo, bordadas con los símbolos celestiales de su casa. El embajador. Serpiente quedará asombrado por su progreso. Sofía alzó la vista momentáneamente, sin aliento, ante el esplendor imperial de su apariencia. A pesar de su creciente cercanía, aún había momentos en que la realidad de quién y qué era la impactaba de nuevo. Ellos hicieron todo el trabajo duro ellos mismos, dijo, ajustando suavemente una correa del arnés. Acabo de proporcionarles el entorno necesario para prosperar. Tú nos proporcionaste lo que todos necesitábamos, dijo en voz baja. Un recordatorio de que la conexión trasciende especies, posición y protocolo. Un suave timbre anunció una comunicación entrante. El emperador activó la pantalla holográfica con un gesto que reveló la forma translúcida del gran chambelán Borex. Su magnificencia imperial, dijo el chambelán. La nave serpentana ha atracado. El embajador Skalls espera su amabilidad en el gran salón de recepciones. Infórmele que llegaremos en un momento. El emperador cortó la comunicación y se giró hacia Sofía. ¿Estás lista para esto? Se alisó el atuendo, un uniforme formal diseñado especialmente para la ocasión, en honor a su herencia terrana y a su nuevo puesto en la casa imperial. Estoy tan listo como nunca para ayudar a presentar crías de dragón a un embajador reptiliano antes de que un emperador anuncie que rompe siglos de tradición para cortejar a una humana. Se rió, un sonido aún lo suficientemente raro como para deleitarla. Dicho así, suena como uno de tus cuentos de aventuras terrestres. La mejor clase, asintió, reuniendo a los dragoncitos que piaban con entusiasmo y se subieron a sus perchas favoritas sobre sus hombros. Juntos recorrieron los grandiosos pasillos del dominio celestial, una procesión improbable. El emperador de piel carmesí de 47 sistemas estelares, la mujer humana que había cambiado su perspectiva sobre la vida y la pérdida, y dos dragoncitos exuberantes que habían sido el catalizador de todo. El gran salón de recepción quedó en silencio al entrar. Dignatarios de toda la galaxia, resplandecientes con sus galas culturales, se giraron para observar esta llegada sin precedentes. En el centro del salón, rodeada de su propia delegación, se encontraba la embajadora de escamas del conclave serpentano, una figura imponente cuyas escamas iridiscentes cambiaban de color con sus emociones, mostrando en ese momento una curiosa mezcla de indagación azul-verdosa. Emperador Thaddeus Rax, saludó, saboreando brevemente el aire con su lengua bífida. Nos honra con su presencia. Su mirada se desvió hacia los dragoncitos que la observaban con atención disimulada, con sus lenguas mucho más pequeñas imitando su gesto. Y veo que nuestra humilde ofrenda ha sido bien atendida. Mejor que bien atendida, respondió el emperador. Gracias a este ser extraordinario, hizo un gesto a Sofía, quien dio un paso adelante con silenciosa confianza, con los dragoncitos alerta pero tranquilos sobre sus hombros. El embajador Skalls la observó sin pestañear. Una humana. Fascinante. Los arinoiólogos sugirieron que las crías se vincularían más fácilmente con especies que poseyeran biorritmos similares a los de su guardián original. Sofía hizo una reverencia respetuosa. Los dragoncitos necesitaban conexión más que similitud biológica, embajador. Son criaturas notablemente adaptables. Como para demostrarlo, el dragoncito más grande se lanzó desde el hombro de Sofía, deslizándose con gracia por el espacio entre ellos para aterrizar en el brazo extendido del embajador Skalls. La criatura gorjeó un saludo, y luego,
Se volvió hacia Sofía con un trino casi inquisitivo. Se han fijado en ti, observó la embajadora. Sus escamas adquirieron un tono púrpura. Sin embargo, siguen curiosos y con la confianza suficiente para explorar. Este es un desarrollo excepcional, miró al emperador. Has superado nuestras expectativas, tu magnificencia. El mérito es de Sofía Blackwell, dijo el emperador con firmeza. Cuando los especialistas de todo el imperio no lograron consolar a estas criaturas huérfanas, ella lo logró gracias a su simple compasión y comprensión. El segundo dragón, para no ser menos que su hermano, también planeó hacia el embajador, realizando un pequeño giro aéreo antes de aterrizar, un truco que Sofía les había enseñado durante sus sesiones de juego. Un murmullo de apreciación recorrió a los dignatarios reunidos. Las escamas del embajador se tiñeron de un dorado intenso, con una expresión serpentina de deleite. Extraordinario, dijo. Realmente extraordinario. Se volvió hacia sus ayudantes, hablando rápidamente en el lenguaje chasqueante y sibilante de su especie. Tras una breve consulta, se dirigió de nuevo al emperador. Habíamos pensado en estas crías como un regalo ceremonial, un símbolo viviente de nuestra alianza. Pero parece que han encontrado algo mucho más valioso, una verdadera conexión. Sería cruel separarlos de su guardián adoptivo. El emperador sintió que Sofía se tensaba a su lado. ¿Qué sugiere, embajador? Una ligera modificación a nuestro plan, respondió el embajador Skalls. Los dragoncitos permanecerán con ustedes y con su cuidador humano como nuestros representantes embajadores. Este parece un avance muy fortuito para profundizar el entendimiento entre nuestra especie. El alivio se apoderó de los rasgos de Sofía, que rápidamente fue reemplazado por una compostura diplomática. Sería un honor para mí seguir cuidándolos, embajador. Excelente. La balanza del embajador se ondeó con aprobación. Y tal vez, dado este éxito, podríamos establecer un programa de intercambio cultural. Hay mucho que nuestra especie podría aprender unas de otras. El emperador sonrió. Creo que eso se puede arreglar. De hecho, prosiguió, alzando la voz para dirigirse a toda la asamblea. Esta ocasión marca el comienzo de varias iniciativas nuevas para el imperio. El principal de ellos, el establecimiento de una nueva posición dentro de la casa imperial. Un murmullo de interés recorrió la multitud. Los asesores imperiales, colocados estratégicamente por toda la sala, observaban con distintos grados de resignación y cálculo. Sofía Blackwell del Terror, anunció el emperador, volviéndose para mirarla directamente. Ha demostrado cualidades que nuestro imperio necesita urgentemente. Compasión, adaptabilidad, coraje para decir la verdad sin importar el estatus o el protocolo. Por lo tanto, estoy creando el puesto de compañera imperial con todos los derechos y privilegios correspondientes y se lo ofrezco si ella acepta. La sala estalló en susurros de asombro. Semejante declaración no tenía precedentes. Algunos funcionarios parecían escandalizados, otros intrigados y unos pocos, particularmente entre los diplomáticos más jóvenes, lo aprobaban abiertamente. Las escamas de Ambassador Skal cambiaron a un pensativo tono ámbar. Atrevida, comentó. Tu especie sigue sorprendiéndome, Emperador Rax. En el silencio momentáneo que siguió, los dragoncillos regresaron hacia Sofía, dando vueltas alrededor de su cabeza una vez antes de volver a posarse sobre sus hombros, gorjeando con lo que sonó notablemente como aliento. La posición también tiene ciertas implicaciones personales, continuó el emperador, su voz más suave, dirigida principalmente a Sofía, a pesar del entorno público. Si eso es algo que podrías considerar. Sofía lo miró, su expresión era una mezcla compleja de emociones, sorpresa, alegría, un atisbo de dolor persistente por lo que ambos habían perdido y esperanza por lo que aún podría ser. Llegué al espacio en busca de una nueva perspectiva, dijo finalmente. Nunca imaginé encontrar un nuevo hogar.
Ella sonrió y extendió la mano para tomar su mano en el gesto que había llegado a significar tanto. A los dos, acepto su magnificencia, tanto la posición como sus implicaciones. Los dragones trinaron con obvia aprobación, pequeñas bocanadas de plasma escapando de sus fosas nasales en celebraciones en miniatura mientras las formalidades diplomáticas continuaban a su alrededor. El emperador Thaddeus Rex, gobernante de 47 sistemas estelares, contempló a la improbable familia que habían formado, un emperador viudo, un consejero en duelo de la tierra y dos dragoncitos huérfanos que habían llorado todas las noches hasta que encontraron a alguien que entendía lo que sabían. Realmente necesarios. Ni especialistas ni protocolos ni réplicas perfectas de lo que habían perdido, pero simplemente conexión. La constante universal que trascendió las especies, abarcó galaxias y curó corazones en la vasta extensión del espacio. El dominio celestial continuó su majestuoso recorrido por las estrellas. Pero dentro de sus cuarteles imperiales, algo había cambiado fundamentalmente. Los cavernosos pasillos que alguna vez habían resonado con el vacío ahora resonaban con los sonidos de los dragoncitos jugando, risas humanas y conversaciones que unían mundos. Y en la tranquilidad del ciclo nocturno artificial, cuando los dragoncitos se acurrucaban juntos en un sueño pacífico, un emperador y una mujer humana de la tierra se sentaban uno al lado del otro, ya ninguno de los dos solos en su dolor, ambos esperando posibilidades que ninguno de ellos se había atrevido a imaginar antes de que un encuentro casual les recordara que a veces el universo ofrece segundas oportunidades a quienes están dispuestos a reconocerlos. ¿Qué pasa después?, preguntó el emperador una noche mientras contemplaban la luz de las estrellas pasar por el ventanal. Sofía sonrió, apoyándose en su hombro en un gesto que le resultaba cómodamente familiar. En las historias humanas, aquí es donde dirían que vivieron felices para siempre. Una formulación imprecisa, señaló con fingida seriedad. La vida contiene demasiadas variables para tener tanta certeza. Es cierto. Ella estuvo de acuerdo. Quizás sea mejor decir que enfrentaron juntos lo que vino después, y eso marcó la diferencia. Los dragoncitos, como si sintieran la importancia del momento, abandonaron su estructura de juego y se deslizaron para unirse a ellos junto a la ventana panorámica. Uno se posó en el regazo del emperador y el otro en el de Sofía. 4 seres de 3 mundos diferentes formando una constelación de conexiones que ningún creador estelar había mapeado jamás, pero que aún así se sentía como volver a casa. Afuera, las estrellas continuaban su danza eterna, indiferentes a los pequeños momentos de alegría y curación que tenían lugar dentro de la nave insignia imperial. Pero para quienes los vivieron, esos momentos fueron las verdaderas maravillas del universo, más milagrosos que cualquier nebulosa, más preciosos que cualquier elemento raro, más poderosos que los motores que los impulsaban a través de la inmensidad del espacio. Y así, aunque felices para siempre podría ser una formulación imprecisa, también fue quizás la aproximación más cercana disponible en cualquier idioma en los 47 sistemas estelares del dominio del emperador. O incluso más allá, al lejano mundo azul que les había dado a Sophia Blackwell, y con ella una segunda oportunidad de felicidad que ninguno de ellos esperaba encontrar.